6 de la mañana, 49 minutos. Bueno, vamos a repasar los puntos que se debatieron en esta audiencia del Senado de los Estados Unidos. Y creo que quedó claro que la principal inquietud es el desarrollo de los puertos con capital chino, que es lo que han argumentado algunos senadores presentes ayer y cuya nota pudimos compartir y apreciar más temprano. Pero ¿cómo entender el derecho que tiene el Canal de Panamá a garantizar el tránsito libre con tarifas iguales para todos? ¿Cómo es el desarrollo de los puertos? ¿Quiénes pueden participar de los negocios? ¿Cómo se analizan las futuras ampliaciones de los puertos en medio de esta situación tensa entre los Estados Unidos y el gobierno de China? Quiero darle la bienvenida a Rodolfo Sabonge. Él fue ex vicepresidente de Planificación y Desarrollo de la ACP. Es especialista en planificación y desarrollo de nuevos negocios y le agradezco muchísimo venir acá tan temprano para poder un poco entender más allá de la situación diplomática, es un poco entender la dinámica y por qué a lo largo de todos estos años, estamos hablando de más de 20 años de desarrollo portuario y donde hubo licitaciones, es en este momento en que los Estados Unidos ve como peligroso la presencia y lo que han sustentado ellos de inversiones chinas en este tipo de negocios, y me refiero a los portuarios. Le agradezco muchísimo y bienvenido como siempre. Muchas gracias, Catalia, por la invitación. En primer lugar, deseo indicar que acabo de terminar mi periodo como secretario general de la Asociación de Estados del Caribe y como tal me dio la oportunidad durante 4 años de lidiar con 25 cancilleres que eran mis jefes durante ese periodo. Y sí hay que separar aquí dos cosas. Uno, que es la forma, exacto, que realmente es un desastre. Esto es flagrante contradicción a todo lo que existe en derecho internacional y lo que existe desde el punto de vista de no intervención. Realmente, imaginémonos el escenario al revés. Que sea nuestra Asamblea de Diputados la que convocara a una audiencia sobre temas de cosas que se están dando en Estados Unidos. Eso no tendría asidero legal. Pero dicho eso, tenemos que saber que estamos como en la carrera de toros de Pamplona. El toro anda suelto y el que se pone enfrente del toro va a salir corneado. O sea, aquí realmente una cosa es la forma y evidentemente se ha violado todo al hacer este tipo de señalamientos, uno de parte del presidente, dos de parte del Senado. Esta convocatoria de un funcionario nuestro es totalmente absurda, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasó en la audiencia. Mire, sí, desde el punto de vista estratégico, yo ya estaría haciendo un análisis punto por punto de lo que fue verdad, media verdad, mentira, oportunidades y amenazas que salen de esa audiencia. Esa audiencia se vio a leguas que había una intención de que los que iban a dar testimonio dijeran cosas y no necesariamente las dijeron. O sea, hay que ver el body language también, o sea, el comportamiento de las personas. Cuando uno parte del primero lo que llevaban escrito, lo que llevaban escrito es importante, porque eso es lo que se planificó. Las preguntas y las respuestas es lo que eventualmente también hay que ver cómo se hacían las preguntas y cómo, si las respondían bien como querían ellos o no. Porque ahí había un grupo de republicanos, un grupo de demócratas, sí. Las preguntas eran diferentes y la forma en que estaban esperando las respuestas también. Yo creo que y prestarle atención a varios temas. Uno, ¿quiénes fueron los que estaban en esa audiencia? O sea, ya ha sabido suficiente información sobre el señor Sola, que creo que eso quedó claro. ¿Quién es el World Shipping Council? Eso es algo importante que quizás la gente no comprende. Es el grupo de lobbies de las principales navieras del mundo que opera en Washington. ¿Qué ocurre? Esas no son navieras norteamericanas, son las principales navieras del mundo que estaban representadas ahí.
si vamos a analizar esto bien, ¿verdad? Lo que nosotros somos es una parte de una cadena de valor en cuanto a la cadena de suministro y la logística internacional. Un pedacito así, ¿ok? Pero en la realidad, y todos recordaremos, cuando se dio COVID, las navieras hicieron las ganancias más grandes de su historia. Exacto. Entonces, nosotros tuvimos una situación de una sequía. La situación de la sequía complicó el tráfico, el tránsito, y evidentemente la cola creció. Y dentro de ese ejercicio de la cola que creció, había que administrarla de alguna manera. Pero todavía, y todo lo que estoy diciendo sigue siendo una decisión de la autoridad del canal que está de acuerdo con la Constitución y nuestra ley orgánica en toda la potestad de hacerlo. Segundo, y aquí es donde viene la parte de por qué ahora. Porque el mundo está en un momento de inflexión, en un momento de cambio de poder económico, geopolítico, y esto no es lo que estaba hace 10, 15, 20 años. O sea, nosotros estábamos hace 25 años en el principal momento de la globalización, en donde los propios Estados Unidos eran los más interesados en que se diera. Precisamente porque fueron las empresas norteamericanas las que fueron a establecerse en China y en todos lados del mundo para producir más barato y poder tener mejores ganancias. Dicho eso, la circunstancia actual geopolítica es totalmente diferente. Okay. Y para mí eso es lo que ha desembocado, ¿verdad? Primero, en el triunfo de Donald Trump. Segundo, en la actitud, porque en efecto él gana no solamente la presidencia, sino los republicanos ganan las dos cámaras. Así es. Entonces es un momento muy diferente a todo lo anterior y nosotros tenemos que analizarlo desde ese punto de vista. Nuestra estrategia no puede ser sencillamente decir, bueno, vamos a rasgarnos la vestidura. Aquí tiene que haber una estrategia que incluya lo diplomático, lo técnico y todos los elementos que se plantearon ahí. Y quiero decir algo. Nos han dado una gran ventaja. ¿Por qué? Porque en guerra avisada no muere soldado. O sea, nosotros hemos visto a través de esa audiencia todas las cartas sobre la mesa. Lo que tenemos es que actuar de una manera consona, con una estrategia, porque ya sabemos por dónde viene. Sí, usted nos ha planteado, y es bueno tener a una persona de su expertise y con la experiencia, dándonos un mensaje claro, señalando que no son cualquiera los que ha llevado el gobierno de Estados Unidos al Senado a plantear las desventajas que tenga el gobierno de los Estados Unidos en este momento sobre la operatividad, las tarifas y demás. Sin embargo, y también lo ha reconocido, y creo que todo el mundo y quienes han reaccionado ayer a esta audiencia, argumentos llenos de mentiras. O sea, cómo nosotros enfrentamos las mentiras que se han vertido allí y también ¿qué hacemos cuando el propio presidente de los Estados Unidos postea minutos después de esta audiencia una fotografía acusando a Panamá de acelerar un proceso de quitar toda la evidencia del control que China pudiese tener sobre la vía acuática cuando eso también está basado en falsedades? O sea, es una posición, es un discurso basado en falsedades y no solamente era una posición, un discurso, es una estrategia basada en falsedades. ¿Cómo lo enfrentamos? Y también alguien decía ayer, ojo que a lo mejor investigando algunas cosas sí se pudiesen conocer algunas anomalías. Eso todavía sigue siendo algo que debemos hacer nosotros internamente. Es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Y digo, nosotros sabemos de casos de corrupción de otros países, nosotros no somos quienes para hacer lo que estamos diciéndole a esos países qué hacer. No, es que ahí es donde viene el problema de forma. Pero ya expliqué por qué es que el toro anda suelto, por la circunstancia geopolítica en que está el mundo y en donde ahora es prácticamente actos de desesperación. Pero tenemos que tomar en consideración un hecho que es real. O sea, nosotros dentro del grupo de personas que habían ahí, había un profesor que era el que traía el mensaje supuestamente del análisis del Tratado de Neutralidad. Y esas interpretaciones que se dieron ahí, que no son del todo correctas, ¿verdad?, son las que eventualmente van a utilizar. Esto es una guerra mediática ahora mismo. Y tú eres experta en comunicación. Entonces, todo lo que se está dando
tiene que hacerse lo mismo desde el punto de vista de comunicación nosotros. O sea, y por eso decía yo, una estrategia en donde se definen las verdades, las medias verdades, las mentiras, las amenazas, las oportunidades, porque hay oportunidades en todo esto, ¿verdad? Pero necesitamos no solamente una estrategia, sino también una estrategia de comunicación, porque todo se está ventilando de esa manera, tweet aquí, tweet allá. Y lo que nosotros no hemos hecho, me parece a mí, digo, yo no estoy sentado en la Comisión de Relaciones Exteriores, el Consejo de Relaciones Exteriores que nombró el presidente, pero sí les puedo decir que para efectos prácticos nosotros tenemos que tener una estrategia de aquí al viernes. ¿Cómo debe el gobierno prepararse para esa visita de Marco Rubio, que pretende reunirse con el presidente, con el canciller, con el equipo del presidente Mulino y visitar las esclusas? O sea, bueno, yo creo que nosotros debemos de destacar todo lo positivo que ha salido del tratado, no solamente para Panamá, sino para el mundo entero. El mundo entero se ha beneficiado de la administración panameña del canal, primero por la eficiencia con que se ha manejado y segundo porque lo ampliamos con dinero propio. Aquí se hizo un análisis, creo que para andar dando vuelta, de lo que invirtió Estados Unidos en el canal con dólares presentes. Pues nosotros acabamos de hacer una inversión también multibillonaria con dólares presentes. O sea, y el beneficiario principal ha sido el comercio internacional. Nosotros tenemos que retomar y hacer esa narrativa, la narrativa de dejarle saber al mundo los beneficios que han recibido con la administración panameña del canal. Independientemente de lo que sean los trapos sucios nuestros que tenemos que lavar internamente, eso no tiene por qué venir aquí nadie a decirnos qué es lo que hacemos bien o qué es lo que hacemos mal. ¿Tenía que ir la ingeniera Ilia Marota al Senado? Yo realmente no sé. Hay quienes sostienen que no está obligada, que ningún gobierno extranjero puede obligar. O sea, yo no entiendo por qué la invitaron allá específicamente. Vamos a partir de ahí. Pero en efecto, ella no tiene por qué ir. Sencillamente porque dentro de sus funciones ella no tiene que responder absolutamente nada a ningún gobierno extranjero. Y esta mañana yo escuché a alguien decir que ya la Comisión del Canal no existe, y eso es así. La Comisión del Canal era una agencia federal del gobierno de Estados Unidos y durante ese periodo pues al administrador panameño lo podían citar porque era un funcionario de una agencia federal. Eso ya no existe, ya no existe. Por eso digo, una cosa es la forma con que se han dado las cosas y nosotros tenemos que identificar los huecos que hay, los baches que hay en esa forma desde el punto de vista diplomático de no injerencia, y tenemos que denunciarlo. Pero lo otro que también tenemos nosotros que hacer es ese ejercicio de análisis de qué es lo que viene sobre la mesa, que ya nos lo han puesto encima, el tema de los puertos, el tema de las tarifas, etcétera. A mí me llamó mucho la atención dentro de toda esa audiencia una posición de un senador de Indiana. Y el senador de Indiana, no sé si recuerdan, dijo, para muchos quizás no saben que Indiana es un país marítimo, un estado marítimo. Y todo el mundo se sorprende. Pero es que la producción de Indiana, que son granos la mayoría, baja por el río Mississippi y se embarca en Orleans y va a venir a pasar por el canal. Dentro de las circunstancias actuales, según él explicó, el sistema de reserva nuestro ya no le da prácticamente oportunidad de transitar. Bien. Eso para mí es algo que hay que analizar. Claro. Nosotros tenemos que comprender que, en efecto, si el otro señor está diciendo que el Tratado de Neutralidad nos obliga a que el canal tenga acceso, le dé acceso a todos los países del mundo y todos los tipos de carga, hay que analizar cómo estamos manejando ese tema. Pero sigo y reitero, eso es un tema nuestro. Nosotros no tenemos por qué responder ante ningún gobierno extranjero, ¿verdad? La forma en que nosotros estamos, a menos que haya realmente algo de por medio, un documento de por medio, diga, esta es la prueba. Pero aquí no se ha dado eso. Bien.
Rodolfo Sabonge. Él fue vicepresidente de Planificación y Desarrollo de la ACP esta mañana con nosotros, tema que sigue en agenda y que, reitero, estamos a la expectativa ante ya la próxima visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que se espera esté aquí en el país este fin de semana. 7 de la mañana, 4 minutos, hay más que compartir.